Hola a todos. Bueno, mi nombre es María José Vidal y soy terapeuta y soy coach espiritual. Soy terapeuta en biodescodificación, trabajo la espiritualidad, estudio la espiritualidad y voy a grabar unos vídeos explicativos de todo aquello que está relacionado con la espiritualidad y con la biología humana, porque estamos en camino a unas nuevas energías planetarias en las cuales hay mucha información que se nos han dado de pequeños y hay mucha desinformación sobre la existencia del ser, sobre la existencia del planeta, sobre la existencia de la vida vegetal, animal, humana, ¿no? Y cuál es nuestro propósito, por qué estamos aquí. Todas estas preguntas que nos hemos ido haciendo y que no tenemos el conocimiento. Entonces, estamos en un despertar de conciencia, ya lo sabéis, y la información va a hacer que avancemos igual que las energías que nos rodean en el planeta, en otros planos, en la galaxia y en el universo. ¿Para qué? O sea, ¿para qué toda esta información que os voy a dar? ¿Para qué sirve? Sobre todo porque el conocimiento hace la sabiduría y hace que avancemos. El conocimiento es energía también. Y toda energía necesita un constante movimiento. Toda aquella energía que se quede estancada se muere, pero en cualquier ámbito, ¿de acuerdo? En cualquier ámbito, tanto es arriba como es abajo. Entonces, voy a ir punto por punto, explicando todo por vídeos, porque es muy extenso y quiero explicarlo bien. Quiero explicar desde la raíz y ir desengranando punto por punto para que se entienda muy bien. Y entonces el vídeo de hoy lo voy a enfocar primero en los misterios de la laringe, ¿de acuerdo? Vamos a ir por el principio de todo. El principio de todo, como bien sabéis, hay una frase que dice, os la voy a leer textualmente, que dice: al principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. ¿Vale? Esto está en una escritura, en la Biblia, está en el párrafo Juan 1:1, y dice mucho. Si entendiéramos esta frase, no tendríamos nada más que explicar. Pero evidentemente hay mucho detrás de esta frase, y para poder entender esta frase tenemos que entender que el principio era el verbo y el verbo estaba Dios. Es decir, aquello que expresamos, el verbo, la palabra, en el momento que nosotros desde la vibración de la garganta expresamos, estamos creando. Si al principio de todo era el verbo, fue la creación, entonces tenemos una herramienta maravillosa y milagrosa en nuestro cuerpo, que es la laringe. ¿Qué pasa? Que para que nos llegue la información, ¿no? y desarrollar la intuición y poder así crear nuestro mundo también, tenemos que entender biológicamente cómo fuimos creados y entender que cada parte de nuestro cuerpo biológico tiene una función y fue creado por una función. Y aquí en la Tierra, evidentemente, el ser humano se ha ido desarrollando millones y millones de años en función a la supervivencia y en función
a la creación. Se van pasando los años, se nos va omitiendo información sobre nosotros mismos y no sabemos realmente de qué somos capaces o cuál es el sentido de nuestro cuerpo biológico. Entonces, voy a explicaros un poquito la historia de la laringe, los misterios que van acordes con nuestra laringe para que luego podamos entender los ejercicios que podemos hacer para crear nuestra propia realidad mediante la herramienta tan poderosa como es la voz, y la voz que se desarrolla mediante la laringe, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a explicar que, bueno, en la antigua India, aquí voy a ir leyendo para que no se me olvide nada, porque hay mucha información. En sánscrito escribía muchas historias, ¿no? Y una de ellas era la historia de los rishis. Los rishis, no sé si lo veis aquí, imagino que se escribe así, rishis, ¿de acuerdo? Los rishis decían que tenían unos poderes y estos poderes se llamaban siddhis. Estos siddhis querían decir que tenían una labor, ¿vale? Tenían un poder extraordinario. Este poder lo llamaban siddhis. Y de estos siddhis decían el Vak Siddhi. Y el Vak Siddhi, Vak es igual a voz, es decir, poderes en la voz. Entonces escribían fábulas y decían que había un rey que mediante la voz podía hacer un ejército completo y ganar guerras. Uno de los poderes era el Vak Siddhi, como ya os digo, ¿no? Que decía que cualquier cosa que un rishi decía se convertía en realidad. Una palabra podía materializar un ejército y cambiar la historia de un país. Se decía que la palabra pronunciada afuera se consideraba como sagrada. La palabra ya en la India, que es una de las culturas más antiguas y más espirituales, donde aún se conserva esta espiritualidad, ¿no? Yo fui hace 4 años y digamos que me impactó, ¿no? Porque ellos aún viven como años y años y décadas atrás, con lo cual no apenas, ¿no? Digamos, cambian. Y entonces allí lo que es la espiritualidad, la oración, la oración diaria, las misas diarias mediante mantras, es constante todos los días, todos los días. Ellos saben que el recitar mantras, el estar cantando, el estar invocando con la voz, saben que se remueven muchas energías y que rezan a todos los dioses, sus dioses, para que así se manifiesten en su vida real. Luego, por otra parte, en la filosofía griega, la palabra la llamaban logos. Dicen, el principio fue el logos. Que quiere decir palabra o principio creativo. El tema este del logos, cuando yo lo estudié, recordé que cuando tenía unos 20 y pocos años, yo ya empecé a interesarme por todos estos temas y un día vi un documental que me impactó muchísimo. Difícil, ¿no?, de entender, porque yo todos estos conocimientos yo no los sabía, pero explicaba todo el origen, ¿no?, de la vibración, del logos. El principio fue el logos. Es que al principio de este documental empieza con esta frase, ¿no? Y lo tengo muy grabado porque fue un documental que
Si me acuerdo luego os diré el nombre, porque yo busqué documental más interesante del mundo y me salió este. Luego lo busco y lo pongo abajo. Luego en la filosofía griega, el concepto de logos, como os digo, quiere decir la primera palabra o principio creativo. Luego si vemos en el Evangelio de Juan, con la frase que os he dicho al principio, manifiesta la creación y lo manifiesta así. Al principio fue logos, palabra o verbo, y en el logos estaba Dios, y el logos era Dios. Luego también tenemos que en el Antiguo Testamento, para que veáis que todas las culturas, todas las religiones vienen a enfocarse siempre de lo mismo. Cada religión lo dice de una manera o con otras palabras, pero todos se están refiriendo a lo mismo, a una única verdad. En el Antiguo Testamento, en las etapas del Génesis, Dios usa el poder de la palabra para crear. Y un ejemplo sería, y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Otro ejemplo sería, y Dios dijo, tráigase a la tierra las criaturas vivientes. O también como una frase que dice muy conocida, y Dios dijo, hágase un firmamento. Y así se hizo la tierra. Luego ya mirando un poquito más profundamente sobre estos temas, que aquí es donde la parte donde más a mí más me apasiona, es que antiguamente en la Atlántida, no sé si conocéis la Atlántida, en el mundo que había antes, en Los secretos de la Atlántida describe los misterios del poder de la voz, donde influía la naturaleza, la creación de la naturaleza, las obras de sanación y lograr hazañas milagrosas. O sea, ya realmente esto viene de mucho más antiguo de lo que nosotros nos han dicho que vivimos aquí. Y aquí también hay un tema muy extenso, pero bueno, ya lo iré desarrollando. Con todo esto, ¿qué quiero explicaros? ¿De acuerdo? Que hay una gran conexión entre la laringe y la energía sexual. ¿De acuerdo? Os lo desarrollo. ¿Cómo puedo saber, ¿no? Y cómo se enlaza esta conexión de laringe y energía sexual? Por ejemplo, ¿no? En la pubertad. En la pubertad sabéis que los hombres, ¿no? Cuando se les sube la hormona testosterona en la pubertad, cuando hay ese cambio, ¿no? de niño a hombre, lo primero que les cambia es la voz. La voz del hombre mediante la testosterona es una voz cambiante, más aguda, ¿vale? El tema hormonal hace que se desarrolle la voz o que cambie la voz, ¿no? Más agudo. Luego también en la mujer, cuando llega la menopausia, la voz también se les cambia ligeramente, no es tanto como en el hombre en la pubertad, pero sí que es verdad que a la mujer se le cambia un poco la voz en el momento que sus hormonas femeninas caen. En astrología, ¿vale? Porque yo os voy a dar una pincelada sobre todo, ¿no? Sobre todo el conocimiento que desarrolla este punto. En astrología, el órgano de la voz, ¿vale? El sistema, está relacionado con el signo de Tauro.
y los órganos sexuales están en el signo de Escorpio. Aquí en la rueda veis que Escorpio es la oposición a Tauro. A Tauro le rige el planeta Venus, que es el planeta Venus es el planeta que regente la sexualidad, la belleza, ¿no? La fertilidad. Y luego el planeta que rige a Escorpio es Marte, que es el de la comunicación. ¿De acuerdo? ¿Ves que son opuestos? Pero Venus y Marte forman pareja en la astrología. Entonces no es casualidad, ¿no?, de que estos dos planetas formen pareja. Hay una estrecha relación. ¿Qué más? También he estudiado, ¿no?, que en el hebreo antiguo, ¿no?, en las enseñanzas del Cábala, donde la voz le llaman Yediach, es Yediach, que su raíz es Yadach, que esto quiere decir conocer. Conocer. Y en la Biblia, Adán y Eva se conocieron, lo explican así, para su creación. Un ejemplo, dice, y Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y nació a Caín. Término conocer es la de procreación. Y bueno, con esto de la historia, ¿no?, vamos a desarrollaros que en Lemuria, no sé si alguien conoce la historia de Lemuria, que es la civilización que precedió de el Atlantis, ¿de acuerdo? Hay un escritor que se llama Steiner, que lo he puesto aquí, Steiner. Steiner recordaba su vivencia, ¿no?, canalizaba en la época de Lemuria, como otras muchas personas lo recuerdan y están enseñando muchísimo con todo esto. Él escribió que en la época de lemuriana hubo lugar un evento crucial en la historia oculta de la humanidad. La libido, ¿de acuerdo?, antiguamente, de los seres humanos, estaba dirigida solamente a la procreación. El instinto sexual solo era dirigido para tener descendencia. Y ya está, se tenía descendencia y ya está. Pero cada ser humano era capaz de tener descendencia por y de sí mismo. Es decir, que éramos hermafroditas. Sí. Antiguamente teníamos la capacidad de procrear por nosotros mismos sin necesidad de otra persona, de un sexo opuesto. Éramos hermafroditas, ¿de acuerdo? Un solo ser humano daba luz a otro, ¿de acuerdo? Describe que cuando en un cataclismo del planeta Tierra, porque han habido varios, ¿no?, antes de que nosotros pudiéramos seguir tanto tiempo, antiguamente se intentó en este planeta tener civilizaciones, pero nunca llegaban a poder continuar en la evolución y entonces se extinguían. Pero mucho antes de los dinosaurios, o sea, realmente ha habido más vida antes de los dinosaurios. Creo que nosotros somos la quinta civilización que hemos estado aquí y que ahora que hemos podido trascender y no nos hemos cargado
el planeta, ahora es cuando nos viene como una recompensa, una nueva conciencia de evolución, porque hemos como superado esta prueba. Nosotros somos la cuarta y vamos hacia la quinta dimensión, ¿de acuerdo? Pero bueno, antiguamente en Lemuria, que fue una civilización, pues mediante un cataclisma del planeta Tierra, los seres humanos perdieron la mitad de su energía procreadora. Al loro con este dato, ¿de acuerdo? Perdimos la mitad de nuestra energía procreadora. Dejamos de ser hermafroditas y los sexos fueron separados. Al dejar de ser hermafroditas, los sexos fueron separados. Perdón, que sí, os veo mejor. Cada ser humano solo retuvo la mitad de la energía sexual. Y desde entonces tuvo que encontrar a alguien externo, alguien del otro sexo, para tener descendencia. Daros cuenta de este dato tan importante. Lo vuelvo a repetir, cada ser humano solo retuvo la mitad de su energía. Y desde entonces tuvo que encontrar a alguien del otro sexo para tener descendencia. Aquí se pueden entender muchas cosas. ¿Qué pasó con la otra mitad de energía procreadora, a la que ya no estaba disponible dentro de nosotros? Pues dicen que fue orientada hacia otra función diferente. Y esta función diferente es sostener el ego o ser superior. Hasta entonces los seres humanos eran amorfos, desconectados de sus egos, y fue mediante esta codificación, redirección de esa mitad de energía sexual, cómo se estableció un comienzo de una conexión al ego que nos hizo ser seres espirituales. Y ahí empezamos a ser seres espirituales. Esta visión, esta idea, ¿no? Nos da un punto de ver y entender la relación entre la energía sexual y la espiritualidad. ¿De acuerdo? Y aquí es donde a mí me viene a la cabeza el término de Kundalini. O sea, ¿alguien entiende lo que es el Kundalini? Que es la energía sexual creadora, que si la sabes trabajar, equilibras todos tus chakras subiendo esa energía Kundalini desde el chakra raíz para alinearte y poder conectar con la divinidad. Presenta el instinto sexual como una búsqueda de la mitad perdida. Al loro con este dato porque esto presenta el instinto sexual como una búsqueda de la mitad perdida, ¿no? La media naranja de la otra persona, bla, bla, bla. También os sugiere que la mitad perdida no va a ser encontrada afuera como otro humano, sino mediante la comunión completa con el propio espíritu. Y aquí es donde muchas enseñanzas de budistas enseñan a desprenderse de la búsqueda hacia afuera del deseo sexual, ¿no? Y se centran en sí mismos, ¿no? En encontrar la esencia, la espiritualidad del ser completo, uno mismo, del deseo, de eliminar el deseo sexual afuera, porque realmente
con quien nos debemos de alinear y encontrar esa comunión es con el propio espíritu. Los taoístas de alquimia interior transmutan la energía sexual para generar el embrión de la inmortalidad, un cuerpo sutil en plenitud del ser superior. Los alquimistas, los taoístas trabajan mucho con este tema de la transmutación de energía sexual. Pero bueno, volviendo a la voz, ¿de acuerdo? Volviendo a la voz, a la laringe. Después de que los humanos tuvieran su mitad sexual ya reorientada hacia la mitad de la época de Lemur, dicen que aparecieron algunos órganos nuevos en el cuerpo humano. Y la laringe fue uno de ellos. La laringe fue uno de ellos porque establecía conexión directa entre la energía sexual transformada y espiritualizada y la laringe. Mientras éramos hermafroditas, la energía sexual estaba solo orientada a la procreación, no tenía laringe. Mientras estaba solo en la procreación individual, el ser humano, que era morfo, no tenía laringe. Pero en el momento que se hizo ese reajuste, nos apareció la laringe. Y una vez fue refinada la energía sexual, para comenzar a alcanzar el espíritu, es cuando empezó a desarrollarse la laringe. Si entendemos la función actual de la laringe, si entendemos la función de la laringe a día de hoy, que es la de expresar, hablar, nos daremos cuenta que la utilizamos ¿para qué? Para expresar cómo nos sentimos, expresa nuestros sentimientos, expresa nuestros enojos, expresa aquello que deseamos, expresa todo. Cuando queremos algo lo decimos, cuando nos sentimos mal lo decimos, entonces expresa mucho las emociones. Por eso la fricción en la garganta, que es los ejercicios que vamos a describir en la primera clase para hacer una apertura de nuestra propia creación y de abrir intuición y de abrir los canales que tenemos biológicamente para llegar a ser lo que queramos ser y que se manifieste en nuestra vida lo que queramos manifestar, la fricción en la garganta hace que se conecte con el tercer ojo, que es la glándula pineal. Tiene una conexión directa entre la laringe y la glándula pineal. Y esto será que sea más tangible nuestro tercer ojo, percibiendo que tiene más forma y que tiene mucha más claridad. Steiner ya predijo que en el futuro de la humanidad la capacidad de la laringe será para dar forma a todo aquello que queramos manifestar. Dice, la capacidad de la laringe para dar forma llegará a ser excepcional y el poder creativo de la palabra se manifestará en el plano físico. Solo con decir una palabra se materializará el objeto correspondiente. Pues sí, a eso es a lo que vamos. Eso es a lo que vamos y eso es lo que yo quiero difundir, como muchas otras personas, ¿no? Que son mis maestros. La humanidad es siempre un continuo cambio, siempre vamos avanzando, si no la energía se estanca y morimos, se terminaría la humanidad, pero
hay una fuerza que nos impulsa a salir, a crear, a hacer, que esto lo explicaré en otro vídeo que es muy interesante, cómo el ser humano tiene siempre el impulso, la existencia es el impulso, pero no para llegar a un destino, como la mente racional pensamos, ¿no? Vamos a hacer esto porque quiero conseguir un destino. El universo piensa diferente. El universo, desde el punto donde sales, te echa hacia afuera, te impulsa a hacer cosas, a proyectar, pero el universo, donde expulsa, luego vuelve al universo. No tiene un propósito final, como el ser humano piensa. Pero bueno, esto es otro tema. Es decir, la creación, el hacer, el moverse, es a lo que vamos. Y esto cambia, esto hace que las cosas vayan cambiando, que las energías vayan cambiando, que vayamos evolucionando, que vayamos viviendo experiencias, que la conciencia tenga capacidad de crear y que se empiecen a desarrollar más aptitudes que tenemos, que solo utilizamos un 1% de nuestras capacidades, que nos queda el 99% de vacío. Entonces se nos va a ir desarrollando más capacidades y una de esas, es esta, materializar aquello que nosotros verbalizamos. Pero para esto será con el tiempo y con las habilidades de cada ser humano de que permita y entienda todos estos conocimientos. Así que ese es mi propósito. En el próximo vídeo voy a explicar ya cuáles son los ejercicios físicos que vamos a ir desarrollando para que nuestra intuición se vaya abriendo a nuevas posibilidades y nueva información y cómo podemos ir mediante nuestro cuerpo físico entendiendo cómo funcionamos y cómo podemos ir abriendo estos canales sensitivos y sensoriales que todos tenemos y que todos debemos de desarrollar para nuestro bien y para poder manifestar en nuestra vida todo aquello que queramos conseguir e impulsar a un futuro. Así que nada, ya os voy contando, espero que os quede claro y que cualquier duda que tengáis me lo anotáis, me lo explicáis abajo y intentaré ir desarrollando más información. Chao, chao.